Un saludo, compañeras. El día de hoy iniciamos con las capacitaciones que corresponden al personal manipulador de alimentos. Es necesario realizarlas por esta vía virtual teniendo en consideración pues que nos encontramos en periodo de cuarentena. Las capacitaciones del personal manipulador se enmarcan en la resolución 2674 de 2016, que nos obliga a realizar una capacitación permanente que para las empresas corresponde a brindar 10 horas de capacitación al año. Pretendemos desarrollar tres temas durante este periodo de cuarentena. El primero de ellos es manual de funciones del personal manipulador, con el que iniciamos el día de hoy. Es importante tener en cuenta que nosotros requerimos eh, tener claras unas funciones que dependen finalmente de una normatividad. De manera inicial, pregúntense ustedes si tienen claros cuáles son sus funciones con respecto a la manipulación de alimento y si conocen cuáles son las normas que están establecidas en la resolución 2674 con respecto a sus funciones. Respecto a la resolución 2674, esta contempla pues varios apartados que tienen que ver con la manipulación de alimentos. En el artículo 11 se establecen cuáles son las condiciones de salud que debe tener un manipulador para poder prestar sus servicios. El primero de ellos es que este debe contar con una certificación médica que tenga una vigencia de por lo menos una vez al año. Téngase en cuenta que si en algún momento su estado de salud no se mantiene como se encontró en el momento de la certificación realizada, es responsabilidad del manipulador de alimentos y de la empresa garantizar el debido tratamiento para obtener un estado médico satisfactorio. Para la certificación médica inicial, se debe contar además con una serie de exámenes, unas muestras microbiológicas que se toman para poder tener la determinación del estado de salud de una manera integral. Dentro de los exámenes que se debe realizar está el examen KOH, que se realiza en uñas, que es un examen directo, en donde se determina la posibilidad de contar con hongos pues, en esta zona del cuerpo. El segundo es un coprológico, a partir del cual se pretende buscar parásitos intestinales. El tercero es un frotifaríngeo, en donde pues, se pretende identificar infecciones de vías respiratorias, específicamente en garganta, a partir del cual se podrá determinar, en conjunto con toda la valoración física que realiza el médico, cuál es el estado de salud y si es apto o no para manipular alimentos. Dado el caso en el cual eh, no se encuentre con un buen estado de salud inicial, el manipulador de alimentos no podrá iniciar sus funciones. La empresa deberá garantizar que antes de iniciar la ejecución de sus labores en el servicio de alimentos o de sus funciones que tienen que ver con la manipulación de alimentación, deberá cumplir el tratamiento médico ordenado. Una vez el médico ha formulado un tratamiento médico y el manipulador ha consumido los medicamentos o ha realizado las recomendaciones médicas, deberá realizarse nuevamente exámenes y certificación médica o valoración médica para determinar si este tratamiento causó el efecto necesario. Siempre se debe tener en cuenta que todo personal manipulador de alimentos que represente un riesgo o que sepa que está cursando por un periodo de enfermedad debe comunicarlo oficialmente a la empresa para que éstas tomen las medidas necesarias, que entre otras puede ser la reubicación en un puesto en donde no represente un riesgo para la salud de las personas que están consumiendo los alimentos que está preparando. Si bien es cierto que el artículo 12 de la resolución 2674 se refiere a la educación y capacitación del personal manipulador, y que esta es obligatoria,
como por ejemplo el curso que se realiza en el cual se le otorga un certificado de haber recibido esta capacitación. No exime a que el personal deba tener una capacitación continua. Esto quiere decir que, primero, antes de iniciar la ejecución de funciones, el personal debe haber recibido una capacitación, no solamente en buenas prácticas de manufactura y prácticas higiénicas de manipulación, sino en las demás funciones que debe cumplir, de forma que sea capacitado adecuadamente para llevar a cabo las tareas que se le asignen. Por otro lado, como es parte de esta capacitación, las empresas deben tener un plan continuo y permanente de por lo menos 10 horas anuales sobre asuntos específicos de los que trata esta resolución 2674. Además de ello, la misma resolución establece que prácticas higiénicas y medidas de protección debe usar el personal manipulador. Entre ellas es usar la vestimenta y los elementos de protección personal. En cuanto a la vestimenta, esta debe ser de color claro, con el fin de que se permita visualizar pues las condiciones de limpieza. Debe tener los cierres o cremalleras o broches en un lugar donde no pueda caer alimento, donde no sea un lugar en donde se pueda acumular la suciedad. Preferiblemente no debe tener bolsillos ubicados en la parte superior de la cintura. Y cuando se utilice delantal, este debe permanecer atado al cuerpo en forma segura, de forma que no se enrede con algún elemento o equipo del servicio de alimentación, o que pueda ser de pronto objeto de prenderse con alguna estufa. Además de que tengan la vestimenta que tenga estas características, pues se debe hacer un buen uso de ellos. Entre otros, pues que estos tengan limpios, que no se usen para poner elementos, como por ejemplo guardar lápices, cargar llaves, cargar el celular, que estén rotos, que no se lo pongan adecuadamente, por ejemplo, los gorros o el tapabocas, y pues que no se tengan las prácticas higiénicas necesarias. En primer lugar, pues se cuenta con una recomendación, y es que no ingresen, digamos que no traigan el uniforme puesto desde la casa. El uniforme primero se debe cambiar todos los días. Segundo, debe traerse o dejarse en el lugar de trabajo, o en muchas instituciones el mismo uniforme, el uniforme lo lavan dentro de la institución para que no tenga que ir a la casa a ser lavado. Pero en todo caso no puede venir el uniforme puesto desde la casa, ni se pueden ir a su casa con él, por lo cual debe ser guardado en una bolsa o en el vestier. Por otro lado, es importante que no realicen prácticas inadecuadas en el momento del servicio. Entre estos se cuentan pues el uso de joyería, ¿sí? Ni los aretes, ni el collar, ni, bueno, cualquier cantidad de cosas que se usan, porque esto genera un riesgo para las personas que van a consumir los alimentos y para el mismo manipulador. Por ejemplo, el reloj se le puede quedar enredado en algún elemento o equipo de la cocina. Los anillos pueden ser susceptibles también incluso a la pérdida de un dedo si este queda enganchado en algún elemento. Hay casos en los cuales esos elementos han caído en la comida y pues la persona que está consumiendo alimentos lo detecta en el momento en el cual pues mordió el elemento y se le partió un diente o una muela. No usen accesorios mientras manipulan alimentos, ni siquiera cuando están en sus propias casas. Esto es una norma para la casa también. Si ustedes lo piensan, es un riesgo para su salud, para su bienestar familiar y para el que pues vive con ustedes o que consume los alimentos que usted prepara.